Bueno, buenos días. Antes nos tocó el artículo Filogeografía de la pandemia del SARS-CoV-2 en España, una historia de múltiples introducciones, estratificación microgeográfica, efectos fundadores y superpropagadores. Mi grupo está conformado por Duley Calderón, Brian Flores y pues quien les habla, Melissa Pérez. Los objetivos del presente estudio es investigar la variación del genoma del nuevo síndrome respiratorio agudo severo del SARS-CoV-2 y reconstruir los patrones filogeográficos y de transmisión en España. Bueno, en la introducción, la enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2, que se originó pues a partir de un evento zoonótico a mediados de noviembre del 2019. Pues el primer caso del COVID-19 se informó en Guangzhou, provincia de Hubei, en China, y pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la enfermedad como una pandemia mundial al principio del 2020. España fue uno de los países más afectados por la enfermedad, con más de 28.264 casos de infección y con 28.441 muertos. El primer caso en España fue un turista alemán de Gomera, Islas Canarias, que fue registrado el 31 de enero del 2020. Y el segundo caso fue un turista británico en Palmas de Mallorca, Islas Baleares. Posteriormente, el número de casos aumentó rápidamente por transmisiones comunitarias a partir de mediados de febrero, con importantes brotes locales que iniciaron en la Comunidad Valenciana del Mediterráneo, sureste de España, Cataluña, noreste de España, y en Madrid, capital centro de España. Aunque el gobierno español impuso un bloqueo el 14 de marzo del 2020 con un estado de alarma del 15 de marzo pues, del presente año, y este bloqueo estuvo acompañado de severas restricciones de viajes con otros países. Fue un cierre total. Y pues el análisis de los genomas del SARS-CoV-2 ha ayudado a establecer una filogenia sólida de variantes mundial, pues a estimar los patrones de diversidad genómica global y construir los movimientos de las principales cepas del coronavirus en todo el mundo. Pero este mismo enfoque se puede aplicar para estudiar el virus con una dinámica en una escala más local. A partir de este estudio filogeográfico se pudo aportar más información de la variable de la pandemia en los países más afectados por el virus. La enfermedad evolucionó a un nivel microgeográfico, es decir, dentro de un país. Y, por ejemplo, en España y sus provincias, como la provincia de Castilla y La Mancha, experimentaron una proporción concentrada de casos nacionales. Y con la disponibilidad de genomas del SARS-CoV-2 en repositorios públicos como GISAI, ellos tenían la oportunidad de explorar filogenia de la pandemia. A partir de este estudio obtuvieron información excelente para reconstruir las diferentes formas en que una determinada cepa de un virus ha entrado en un país. Perdón. Pudieron obtener cronologías precisas de los principales eventos y vías de vías de transmisión. Y pues a partir de estos datos detectaron múltiples introducciones de espacio temporal del virus dentro del país. Estimaron el tamaño de poblaciones de los principales linajes del virus en España y infirieron el papel de la derivación genética en la propagación del virus.
En materiales y métodos, ahí ellos, materiales y métodos, ellos lo que hicieron fue tomar un total de muestras de 41.362 genomas del SARS-CoV, incluyendo 26.505 genomas de alta calidad. Esta información que la descargaron de GISAI el 12 de julio del 2020. Para ello reducir el ruido en los análisis procedentes de error de secuencia, lo que hicieron fue como utilizar los genomas de alta calidad en todos sus cálculos e inferencias. También eliminaron las ambigüedades de secuencias para poder reducir aún más el ruido de fondo. También hubieron genomas de alta calidad o de baja calidad que no se tuvieron en cuenta sobre la exposición de qué país o continente, y por esta razón no se tuvieron en cuenta, por lo que no se tenía un registro geográfico. Entonces era más complicado hacer un seguimiento de estos genomas. Bueno, los genomas recolectados de GISAI representaban a las muestras de los 90 países, el cual 87 datos fueron de alta calidad de las siguientes regiones a nivel continental, que fue África, Asia, Europa, América del Norte, Oceanía y América del Sur, con sus respectivas muestras, en el cual cada uno obtuvo sus muestras de genomas de alta calidad. Luego hicieron un microestudio solo en España y recolectaron 1.245 muestras, donde 992 eran de alta calidad, donde las muestras para analizar eran de las regiones españolas, que fue como Andalucía, Asturias, Islas Baleares, País Vasco, Canarias, Castilla, y así sucesivamente las otras, también con sus muestras, y se tomaron las muestras de los genomas de alta calidad. Bueno, algunas muestras que se tomaron en España fue al comienzo de la pandemia, a finales de febrero. Pero la mayoría de las muestras la tomaron en el pico de la pandemia a finales de marzo, más o menos el 25 de marzo. Y pues todas las muestras españolas se tomaron juntas al realizar el análisis relacionado con el país. Pero sin embargo, las áreas con tamaño de muestra por debajo de 34 no se consideraron para los análisis regionales por su valor tan bajo. Luego lo que hicieron fue alinear todos los genomas frente a una secuencia de headback donde los metadatos que contenían información sobre la ubicación geográfica de las muestras, como ciudad, país, territorio, área, región continental y la fecha de muestreo fueron tomadas de Sahin. Luego las alineaciones de las secuencias de FASTA las realizaron manualmente. Los genomas se recortaron para las regiones no traducidas de 5' a 3', para retener una secuencia de consenso de 29.774 pares de bases, que iban desde la posición 55 a la posición de 29.829 en el genoma del SARS-CoV-2. Eso sería como en la parte de materiales y métodos. En los análisis estadísticos, lo que hicieron fue calcular los índices de diversidad a partir de los datos del genoma del SARS-CoV-2. Uno
fue el número promedio de diferencia de nucleótidos por sitio entre secuencias de ADN, y el otro fue la diversidad de secuencias de haploide, y a partir de esto construyeron los mapas de frecuencias de haploprogrupos utilizando Sagan con la versión 762 y el método King, que es la inferencia espacial, el cual permite estimar los valores de variación en lugares no muestreados, utilizando la información proporcionada por las muestras. Bueno, ahí sería como en la parte de los de análisis. Bueno, en los análisis filogénicos. Aquí ellos lo que hicieron fue, o sea, como armar todo. Hicieron un árbol, bueno, un esqueleto del árbol de máxima parsimonia con genomas solo de España, el cual los dividieron en dos haplogrupos, el haplogrupo A y el haplogrupo B. Y estos haplogrupos se iban dividiendo en otros subgrupos. A medida que aparecía una mutación, entonces se dividían un subgrupo. Entonces, empezando por el A, se dividió en el subgrupo 1 y en el A1 y en el subgrupo A2. Y a su vez, estos subgrupos se iban dividiendo en otros subgrupos. Cada vez que aparecía una mutación revelante, entonces se iban dividiendo. Y hasta que llegaron a un total de 38 estos subgrupos en el haplogrupo A. Y lo mismo pasó en el haplogrupo B. Se dividieron también, se iban dividiendo según las mutaciones. Y aquí se dividieron en el B9 y en el B3. Y ahí y a su vez pues, se iban dividiendo en otros grupos. Acá pues nos muestra. Y también había pues unas mutaciones que fueron marcadas con asterisco, como acá, como pueden observar ahí, con asterisco, bueno, mira muy bien, con asteriscos, que estas no pueden ser incluidas de manera correcta en cualquier subgrupo de este clado. Aunque se hiciera un estudio más grande que esto, más extenso, aún todavía no se podría saber bien de la mutación que no puede ser incluida. También, bueno, en los dos clados que ellos armaron, entre el clado A y el clado B, se puede ver que el que más predomina es el clado A, por lo que tiene mayor proporción. En cambio, el clado B es más pequeño por su menor proporción, pero tiene más variabilidad de mutaciones en España. En cambio, el clado A, aunque es más grande, tiene menos variación. Y esto lo hicieron fue como con el fin para ellos poder ver cuáles eran los haplogrupos que más predominaban en el país.